Buenos días, muchas gracias a todos por venir, gracias a la Red Namur por invitarme. Voy a contar un tema que realmente resulta un poco disruptor, ¿vale? Me lo propusieron unas empresas, no sé si conocéis a Michael Page, a Hayes Consulting, que son empresas de Headhunter para hacer procesos de selección. Y fue a raíz de entender que ahora una de las primeras causas de absentismo laboral se incluye en las enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad del intestino irritable, enfermedades intestinales inflamatorias, Crohn, SIBO, que no sé si os suenan a todos, pero están ahora un poco en auge. Entonces me pidieron unir o entender cómo funciona la microbiota para mejorar la productividad de los equipos, para iniciar proyectos de well-being, programas de bienestar para las empresas. Y bueno, lo he querido unir un poco a nuestro tema, ¿no? Cómo le afecta la productividad laboral a una mujer deportista que o su entrenamiento consiste en realizar, su productividad laboral es realizar los entrenamientos, o por lo contrario, tiene que trabajar y realizar a posterior en competiciones o entrenamientos, o sea, la doble. Y es lo que voy a intentar unir, a ver qué os parece. Bueno, sí que sabemos que lo que he comentado, ¿no? Que uno de los problemas que más están en auge en este momento pues son las primeras causas de asentismo laboral y que esto produce pues, síntomas debilitantes, dispepsias, dolor abdominal, y esto impacta lógicamente negativamente en los entrenamientos de la mujer deportista y también en la productividad laboral. ¿Qué vamos a entender? Vamos a entender la microbiota, que ya sabemos que es un conjunto de microorganismos, bacterias, protozoos, virus y parásitos. Y en este caso lo que queremos entender es este elemento como un elemento diferenciador que unifica la salud física y la salud mental. ¿Vale? Muchas veces me preguntan, vale, Diego, sabemos que es el segundo cerebro, pero a nivel fisiológico realmente sabemos por qué. O sea, tenemos un nervio vago que es nuestro conducto que va a unir el cerebro con el intestino. Entonces, esto realmente funciona pues, como un elemento diferenciador y que unifica además la salud física y mental, pudiendo incluso mejorar la productividad de los colaboradores y que estén más fidelizados a un proyecto, ¿vale? Ya sea una competición, ya sea los Juegos Olímpicos, ya sea cualquier aspecto. ¿Vale? Entonces, a nivel de mujer, ¿qué estamos viendo en estos momentos? Y por las tesis que estoy llevando, cada vez hay más interés en cómo funciona el dolor en la mujer deportista cuando tiene un ciclo menstrual, cómo funcionan los entrenamientos o cómo hacemos ver al coach o a los entrenadores el ciclo menstrual para que lo tenga en cuenta a todos los niveles para que pueda mejorar su rendimiento deportivo, ¿no? Cuando la fase de mayor prevalencia de lesiones es la fase preovulatoria. Pero ¿qué ocurre cuando hay menstruación? También hay dolor. Entonces, ¿qué hacen muchas deportistas? Cancelar la menstruación, algo que nos parece un poco invasivo, agresivo, ¿no? En este sentido. ¿Qué hacen las deportistas de élite cuando vemos y analizamos este aspecto? Que no tienen menstruación. Entonces, no tienen. Entonces, estamos viendo algún aspecto para mejorar y ver cómo impacta la microbiota en este sentido. Y lo hemos comprobado, ¿vale? Las fluctuaciones hormonales, como el estrógeno, la progesterona, pues pueden alterar la diversidad microbiana, no solo la vaginal, sino la que nos interesa en este sentido, ¿no? Porque ¿qué hace? Estas bacterias pueden afectar a la función de la barrera intestinal y a la inmunidad, ¿no? También. En este sentido, la competición y la productividad laboral en los dos sentidos pues va a verse afectada. ¿Vale? En esta slide también quería dejar ver un artículo bastante reciente en el que nos empiezan a dar luz, ¿no? El que los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y GABA son cada vez más importantes porque son los propulsores de un estado del bienestar más cómodo. Y en este sentido, favorecerlos pues, resulta estratégicamente interesante, ya no solo en las competiciones, sino en la productividad laboral. ¿Vale? Como comentaba ahí, el 90% se produce en el intestino. Por lo tanto, es una diana o un foco que tenemos que empezar a estudiar. ¿Vale? Bien, todos sabemos un poco a nivel logístico dónde tenemos áreas o nichos anatómicos llenos de microbiota, ¿vale? Bucal, piel, urogenital, que encontramos menos población, y es a nivel gastrointestinal donde sí vamos a encontrar mayor población microbiana en este caso. ¿A algunos os suena el Helicobacter pylori? ¿Alguien lo ha tenido de vosotros? ¿O estáis todos muy sanos?
Decía yo. 3, ¿no? Bueno, sabéis que a nivel farmacológico son varios antibióticos, ¿no? Antibiotic, antivida, destruye toda la microbiota, la sana, la mala, y el Helicobacter también, para bajar los índices, ¿no? Sabemos que el Helicobacter pylori es un predictor de cáncer de colon porque produce las úlceras estomacales y a nivel médico lo intentamos erradicar, ¿cierto? Entonces, sería muy interesante, por ejemplo, a nivel de alimentación, saber cuáles son los alimentos que pueden impactar a aumentar los niveles de Helicobacter pylori. Y realizamos un estudio, en este caso, para ver cuáles son los alimentos más ácidos y más alcalinos, porque el medio ácido le gusta mucho a Helicobacter pylori, gana en población, y eso hace que aumenten las úlceras y, por ende, acabar en esos resultados. Pero, claro, los antibióticos matan toda la microbiota intestinal, entonces es algo que tenemos que ver. Y a nivel conservador, también identificar cuáles son los alimentos que también funcionan como antibióticos naturales, que seguramente habéis escuchado alguno, ¿no? ¿En alguna vez os han dicho, oye, tómate esto que es un antibiótico natural? El ajo, que nos gusta mucho en España, además. Pues yo, bueno, en muchos pacientes con SIBO estamos viendo que el ajo, al ser un antibiótico natural, que lo es, pues puede afectar. Tomar ajo crónico realmente no favorece la microbiota intestinal, produce dispepsias, produce úlceras, y en los pacientes que tienen SIBO realmente les afecta mucho, ¿vale? Tomar este tipo de alimentos. Es algo bueno, que cambia un poco la visión, es como el limón. La gente piensa que es el alimento más ácido, pero es el más alcalino, que al estar en contacto con el ácido clorhídrico basifica el medio, por lo tanto el Helicobacter pylori baja, ¿vale? Bueno, son conceptos. Nos vamos a ir a las funciones de la microbiota. Voy a añadir una más, aparte de las más conocidas: protección de la barrera intestinal, función de inmunición, metabólica, regulación de lípidos, y yo quiero acercaros hoy una que es la interconexión bidireccional con el cerebro, ¿vale? En este caso, sabemos que la homeostasis y la simbiosis intestinal es lo que queremos buscar. Las poblaciones microbianas tienen que estar acordes no solamente a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, a nivel de calidad. Es ahí donde nos interesamos más por los prebióticos que por los probióticos. Pero cuando hay condiciones negativas, hay algún aspecto neurotóxico, bacterias infecciosas, llegamos a esa disbiosis intestinal, que puede estar causada por alimentación o por estados de bienestar negativos, ¿vale? Que ahora os contaré, un estado estresante, por ejemplo. En este caso, ¿vale? La temida disbiosis es de lo que nos tenemos que alejar a nivel de salud. Un sujeto, un paciente que tenga disbiosis intestinal crónica va a desarrollar enfermedades neurodegenerativas, enfermedades como el SIBO, como las que he comentado antes, y eso es lo que provoca y lo lleva a ese absentismo laboral, ¿vale? Bien, como os decía, el cortisol es uno de los disruptores que más afecta en nuestra era a la microbiota y que favorece neurotransmisores neurotóxicos. Y esto también se genera en la microbiota, tiene mucho que ver. Cuando el cortisol está muy subido, ¿vale? La microbiota de igual modo llega a un estado disbiótico, ¿no? Ese estado crónico del cortisol se asocia también a ese desequilibrio del intestino-cerebro y desarrolla esas enfermedades gastrointestinales e incluso psicológicas. Entender mucho al cuerpo, ¿vale? Porque esto es una gestión propia de cada uno de nosotros, ¿vale? Quien tenga mejor gestión del estrés, quien no, quien le afecte una bronca de su superior, de su manager, pues al final tiene un afecto, ¿no? Un impacto en la microbiota y hay unas consecuencias. Inflamación, ¿no? Inflamación, hinchazón abdominal, dispepsias, malas digestiones, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que buscar para las mujeres deportistas en este caso? Pues estrategias, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar esas estrategias que puedan favorecer un estado simbiótico a nivel de la microbiota y alejarnos de la disbiosis? Pues algunas de ellas es el ejercicio, como bien estábamos contando, ¿no? Como decía la doctora Eva, con una biomecánica además adecuada, pues resulta que tenemos, bueno, o que segregamos el factor neurotrófico derivado del cerebro que lleva y eleva a su máxima potencia, previniendo el envejecimiento, las enfermedades degenerativas, la antiinflamación, y esto, lógicamente, cuando escuchamos antiinflamación, ya tiene una repercusión muy positiva. Además, el ejercicio genera también serotonina, ¿vale? Pero no lo genera el ejercicio, sino que las bacterias, ¿vale? Que son fundamentales para ese estado del bienestar que comentamos. Además, no nos vamos a olvidar que las bacterias también generan dopamina y GABA, que son fundamentales para regular el estado de ánimo, el sueño, etcétera, etcétera.
¿vale? Esto añadido con la alimentación sería la mejor estrategia y en la alimentación pues podemos tener varias vías. Hemos hablado en el Congreso de suplementos, hemos hablado de diferentes aspectos de cómo mejorar el rendimiento deportivo, pero bueno, siempre lo va a metabolizar la microbiota en algunos aspectos y esa influencia tan profunda pues la tenemos que tener en cuenta para saber sobre todo cuáles son las bacterias que me van a generar metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta, que van a provocar ese estado antiinflamatorio. Por ejemplo, algunos palabrotas que vemos, el Butyriccoccus, la Clostridia, todas estas generan ácidos grasos de cadena corta, como butirato, acetato, propionato, y en este sentido vamos a elevar a la máxima potencia nuestro rendimiento deportivo. ¿Vale? No nos olvidemos que el nervio vago siempre es crucial en ese eje intestino para llegar a tener la máxima serotonina posible. ¿Vale? Entender este funcionamiento nos va a llevar a saber qué beneficios tenemos, ¿no? Un entrenamiento del sistema inmunológico, vamos a estar más protegidos, nuestra barrera intestinal va a estar más fortalecida, la vamos a hacer bastante más inteligente para detectar esos parásitos, ¿vale? La producción de los metabolitos beneficiosos que contaba de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el acetato, para generar esos efectos antiinflamatorios y reducir el cortisol, porque es inevitable en nuestra era tenerlo, ¿vale? Y a nivel de salud mental, pues tener esos neurotransmisores, ¿vale? Y ese efecto antiinflamatorio que nos va a proteger, además de estados de ansiedad y depresión. Por lo que el ejercicio y la buena alimentación son la clave para mejorar la calidad de vida y la productividad laboral, incluso el rendimiento deportivo. ¿Vale? Entender que hay una mejora del estado de ánimo y bienestar general, reducción del asentismo laboral por prevención, todas las enfermedades que venimos diciendo, y no me quiero olvidar del triptófano, ¿vale? El triptófano, que también lo genera, en este caso, la microbiota, no la va a llevar por el eje intestino-cerebro, sino que lo va a llevar por la vena porta, va a ir a torrente sanguíneo en este caso, y el ejercicio además la va a aumentar esa disponibilidad, ¿no? El triptófano cruzará la barrera hematoencefálica y va a provocar mayor producción de serotonina. Por lo tanto, ya tenemos el combinado perfecto, ¿no? Ejercicio y una buena alimentación. Una alimentación basada en fibra, ¿vale? Esta slide la pongo mucho porque cuando pensamos que la dieta mediterránea es la mejor del mundo, que lo es, pero no sé si la llegamos a entender bien, ¿vale? Porque un zumo de naranja, por ejemplo, estamos viendo que lo filtramos, lo reducimos, le quitamos la piel, las pepitas. Entonces, lo que es la dieta mediterránea se ha alejado mucho, porque ahora mismo consumimos casi un 0% de fibra, ¿vale? Y es además lo que tienen los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Las bacterias se benefician de la fibra y es ahí donde hemos empezado a ver enfermedades autoinmunes, autismo, alergias, diabetes tipo 2, obesidad crónica, celiaquía. Realmente la fibra es la que llega al colon, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es filtrar todo para que realmente el páncreas esté más saturado. No, pongo el ejemplo de la fruta, de la sandía, porque nadie come regularmente la cáscara, ¿no? Porque dicen, toma fibra, que toma fruta que tiene mucha fibra. Pues realmente dejamos lo más, ¿no? La fibra prebiótica la reducimos a máximo nivel y esto, pues hay o sea, si la aumentamos realmente habría esa prevención, ¿no? Del estrés, la ansiedad, enfermedades autoinmunes. Ahora aquí tenemos un claro ejemplo de lo que provoca la fibra, que yo muchas veces digo, a ver, el árbol es fibra, ¿no? Esto es fibra, pero no la comemos, es lo que nos provoca a nivel gustativo más, ¿no? No nos produce placer, yo creo. Pero lo tenemos que integrar porque a las bacterias son las que más nos gustan y son las que producen esos ácidos grasos de cadena corta que a través, como vemos, de la vena porta llegarán al hígado y además por nervio vago también van a provocar esa serotonina y esos metabolitos que nos van a provocar antiinflamación, energía y se demuestra además que uno de ellos, el butirato, a día de hoy uno de los más estudiados, pues es el alimento primordial para los colonocitos, ¿vale? Se ha demostrado además que mejora y promueve la barrera intestinal y regula el sistema inmunológico. Por lo tanto, es muy inteligente captar esa estrategia y favorecer a los deportistas de butirato, ¿no? A día de hoy ya se han generado muchos suplementos con ello. Bien, de aquí
hablamos mucho más del butirato porque además es neuroprotector y esto es lo que me va a generar mayor serotonina. En este caso, hemos empezado a hablar ya no de prebióticos o probióticos, sino psicobióticos, ¿no? Por este hecho, ¿no? Esta interconexión cerebro-intestino que promueve ese equilibrio de neurotransmisores que además protegen. O sea que el butirato es uno de los que mayor en potencia tenemos más estudios y nos alejamos de esa disbiosis intestinal que promueve ese desequilibrio bacteriano. Algunos papers, para terminar, realizado con deportistas de élite, que hemos incorporado jengibre, arpagofito, que a algunos suenará, o Vix arellana. En este caso, algunas especias, que son las que más fibra tienen, que habéis oído hablar de la cúrcuma, seguro, ¿no? Pues las especias tienen un contenido prebiótico muy fuerte y, lógicamente, pues a nivel investigación realizamos bastantes estudios. Vimos que mejoraba el rendimiento deportivo, pero no sabíamos por qué y queríamos ir a nivel lo más microscópico posible. Vimos en microbiota cuáles eran las bacterias que se generaron más, ¿vale? Contra un grupo control y vimos que algunas de ellas pues eran Butyricoccus, Roseburia, algunas que son productoras de ácidos grasos de cadena corta como butirato. Y eso mejoró la diversidad de los deportistas. ¿Vale? Además de eso, bueno, hay otros estudios, como por ejemplo que hemos realizado en migrañas, ¿vale? En poblaciones con migrañas. Hemos detectado que los ácidos grasos saturados en poblaciones que lo consumen más, pues tienen más inflamación y esto provoca esa migraña crónica. Y los que no, en este estudio vimos que mejoraban su productividad laboral. Por lo tanto, dentro de todos los factores que hay en la microbiota intestinal, yo añadiría esos psicobióticos y añadiría que es muy importante tener en cuenta la productividad laboral de todos los colaboradores para mejorar la microbiota y formar, ¿no?, con programas de well-being a todas las empresas para que la tengan en cuenta, ¿vale? Porque es el centro, ¿no? Lo llamamos el core. En este caso, pues, podremos elevar la performance de los equipos, mejorando el sistema inmunológico. Con ello, pues reduciendo costes, minorando el asentismo, fidelizando a los compañeros con el ya sea una competición, ya sea un proyecto laboral y, sobre todo, reduciendo esa tendencia del burnout, ¿no? Tenemos que elevar todos estos conocimientos también al mundo empresarial. Por lo tanto, nada, muchas gracias. No sé si tienen tiempo, creo que sí, ¿no? Vale, muchas gracias. Quedo atento a vuestras preguntas. Si Muchas tenéis. gracias, Diego. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, Diego, muchas gracias por tu presentación. El problema es que mi hijo es del Barça y no sé si haremos buenas Pasa migas. nada. Bueno, es broma. Bueno, el tema, ¿qué opinas de estos alimentos que han aparecido ahora actualmente, los posbióticos, para este tema? Muy interesante, eso es justo lo que comentábamos, como la interconexión cerebro-intestino se está empezando a estudiar ahora mucho más, se están generando psicobióticos que puedan ser más crónicos. Con esto lo que quiero decir es que no podemos hacer a un deportista subirle la dopamina porque esto a nivel propioceptivo y psicomotor trae consecuencias negativas, ¿vale? Imaginaros un futbolista de la cantera que le dan un psicobiótico y esto lo que hemos visto en casos reales es que puede cambiar la propiocepción. La dopamina es un chute de energía, ¿vale? Es un subidón, pero tiene un efecto muy corto. O sea, nosotros optamos más por generar serotonina, que es mucho más estable. Y esto sí que lo podemos hacer a nivel de suplementación, ¿vale? Para generar esos ácidos grasos de cadena corta que favorecen la generación de serotonina. O sea, serotonina sí, dopamina no. Y los psicobióticos que generan la dopamina estamos viendo efectos negativos en rendimiento deportivo. Pero sí, estoy muy a favor. A mí me encantaría que la alimentación la generara sola, pero a día de hoy no llegamos. O sea, todavía no tenemos esa conciencia tan sólida para comernos un kiwi con la piel, por ejemplo. Es difícil. Entonces, bueno, pues a favor.